Bueno, este sería el ejercicio que nosotros tenemos ya resuelto ahí, pero vamos a resolverlo de nuevo. Primero voy a copiar el ejercicio, nuestra pantallita. Bueno, primero vamos a poner que es un ejercicio de resistencia ónica. Bueno, dice, las tablas características eléctricas dan para el conductor trenzado de aluminio Marigold. Bueno, para los conductores, en este caso, para nuestros conductores o los conductores que se utilizan en líneas de transmisión, siempre viene una tabla de valores que tiene para cada conductor, ¿verdad? Bueno, en este caso dice que tiene una resistencia de corriente directa o de corriente continua de 0,01558 ohm por 1000 pies, ¿verdad? Bueno, eso a 20 grados centígrados. Y una resistencia de corriente alterna, ya nos da en otras unidades de medida, dice que es de 0,0956 ohm por milla, pero a 50 grados centígrados. Y nos da algunos otros datos. Primero dice que el conductor tiene 61 kilogramos y su sección es de 1.113.000 semil o circular mil. Bueno, y dice verifique el valor de la resistencia de corriente continua a 20 grados centígrados. O sea que tenemos que nosotros eh, verificar este valor de la tabla de acuerdo a los datos que nos da. Y encuentre la relación que hay entre resistencia de corriente alterna y corriente directa. Esta relación que hay entre la resistencia de corriente alterna y corriente directa es lo que nosotros denominamos efecto pelicular o efecto. Bueno, lo primero que tenemos que traer son los datos que nos da, ¿verdad? Primero nos da el dato que Rho es 17 11.000 sobre pie. Vamos a anotar eso. Vamos a buscar un poco si tenemos. Para hacer todo exactamente como tiene que ser. No. Bueno, Rho entonces nos dice que es 17 ohm por mil o circular mil dividido 10. Ese es el dato, uno de los datos que nos da. Y el otro dato importante que nos da es que el factor de trenzado de los conductores, ¿verdad? Es importante a la hora de calcular, es 2%. Vamos a ver si esto es cierto. Sí, factor de trenzado 2%.
Bueno, y lo otro, recordar que esta es la resistencia que nos da a 50 grados centígrados y esta a 20 grados centígrados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la R para 20 grados centígrados. Es igual. Bueno, para 20 grados centígrados. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar la fórmula que es para cálculo de la resistencia, que nosotros sabemos que es ρ por longitud sobre sección, ¿verdad? O sea que longitud sobre sección o área de sección transversal. Bueno, y vamos a empezar a reemplazar los valores. Primero el valor de ρ, que va a ser 17. Voy a tratar de ponerle todas sus unidades de medida para poder hacer después las simplificaciones. Sería ρ 17 ohm por C1000 sobre pie. Esto por la longitud que para nosotros nos dice que es 1000 pies, justamente. Acá está. La resistencia es esta a 1000 pies. Entonces, y eso es lo que queremos comprobar, ¿verdad? Queremos comprobar si es cierto que es este valor de corriente directa. Bueno, entonces sería por 1000 pies. Y esto por el área de sección transversal, que para nosotros es 1.113.000, 100.000 justamente. Bueno, si eso hacemos en la calculadora, que yo voy a hacer ahora, tengan en cuenta que pies y pies van a simplificarse y 100.000 se va a simplificar con 100.000. Súper sencillo, ¿verdad? 17 por 1000 y esto dividido 1.113.000. Esto me da 0,01527 y en 4 más. 15.274 ohm. Bueno, hasta ahí todo sencillo. Nosotros comprobamos o calculamos el valor de la resistencia en corriente continua, ¿verdad? A 20 grados centígrados. Ahora, el problema es que eso no coincide con el valor que nos dice, que es este valor, un poquitito menos. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, que nos da un factor de trenzado que es del 2%. Eso quiere decir que, vamos a poner acá, con factor de trenzado, que sería la primera comprobación que tenemos que hacer, el primer, bueno, entonces yo hago este valor que acabo de calcular, 0,015274, y lo multiplico teniendo en cuenta mi factor de trenzado. Como mi factor de trenzado es 2%, entonces lo que yo tendría que hacer para encontrar esa resistencia efectiva ya a 20 grados centígrados sería multiplicar por 1,02. Bueno, si hago ese proceso, multiplico esto por 1,02, me da efectivamente 0,01558 si redondeamos. Y esto está en ohm.
Hasta ahí todo sencillo, sin problemas. Bueno, o sea que lo que hicimos es comprobar que esta resistencia que nos da la tabla sea justamente la correcta teniendo en cuenta su sección transversal, la longitud que nos da y el valor de ρ que nos da en este caso. Bueno, entonces, ahora que necesitamos, hicimos esto, ¿verdad? Que es verificar el valor de la resistencia a 20 grados centígrados. Eso fue un poco sencillo. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la relación que hay entre la corriente, entre la resistencia de corriente alterna y la de corriente directa. O sea que el valor del efecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia, pero a 50 grados centígrados. O sea que lo que yo voy a hacer es este mismo valor que yo tengo de 20 grados centígrados, pero ahora pasarlo a 50 grados centígrados. Si nosotros nos fijáramos en la fórmula que tenemos, vamos a ver si está aquí. Mm, Directamente aplicamos. Pero voy a entrar en el capítulo 2 para tener en cuenta de dónde o cómo fue que yo utilicé esta fórmula o de dónde saqué, para tener todo claro. Acá en uno de los desgloses que tenemos de la resistencia, acá tenemos el efecto de la variación de la resistencia con la temperatura. Y si yo quiero calcular una nueva resistencia como esta R2 a una temperatura mayor, que sería una temperatura 2, en este caso 50 grados, teniendo yo una resistencia 1, que en este caso está a 20 grados, yo debo utilizar esta fórmula. Teniendo en cuenta T2 y T1, esas temperaturas que yo estoy, que me está dando como valores, y el valor de T, que depende de estos valores que me da, que sería 241, si hablamos de cobre duro, que no es este caso, y 228 cuando hablamos para el aluminio duro o aluminio en general. Y en este caso, si yo me fijo, el primer dato que en realidad me está dando es que es un conductor tensado de aluminio marino. Entonces, voy a anotar la fórmula que sería la temperatura a 20 grados, que yo lo tengo que multiplicar por esa variación que vi, que va a ser la temperatura. O sea que va a ser el valor de T2 primero, que sería 50 grados centígrados. A eso sumarle los 228 grados que corresponde al aluminio. Y abajo lo mismo, pero 20 grados centígrados, que sería el de la resistencia que estoy teniendo ahora. Y sumarle también los 228. Como se dan cuenta, el cálculo no es tan complicado, pero sí lo que es un poco complicado es de dónde yo voy sacando los datos o las fórmulas que estoy teniendo, ¿verdad? Acá, algo muy importante, la manera en que se utiliza este factor de trenzado, que era interesante, es interesante o es importante manejar. Y lo otro, cómo yo calculo una resistencia que yo tenía a una cierta temperatura y la llevo a la otra temperatura. Bueno, entonces esto sería esta resistencia que está a 20 que tenemos acá, 0,01558, o sea, 0,01558, yo multiplico por 228 más 50 arriba y abajo 228 más 20. Y esto me da 1746 y monedas. Esto va a estar en ohm, ¿verdad? En ohm. Y acá algo muy importante que lo voy a agregar entre paréntesis para tener en cuenta que recuerden que esto fue calculado para 1000 pies, que es importante tener en cuenta. O sea que esto sería
Esto para 1000 pies o barra 1000 pies. Bueno, ahora, en segundo caso, nosotros tenemos que encontrar, para encontrar esta relación que hay entre la resistencia de corriente alterna y corriente directa, nosotros tenemos que conseguir que este valor esté representado en ohm sobre milla. Ya está a 50 grados centígrados, pero ahora necesitamos que esté en ohm sobre milla. Y está, en este caso, está en ohm sobre pie. Bueno, entonces, sería el mismo valor, o sea, le voy a poner la resistencia de 50, pasar a ohm sobre milla. Yo le hago el proceso súper lento para que se pueda entender bien, ¿verdad? Si tienen alguna duda o consulta, pueden eh, interrumpir nada más y aclaramos esa duda. Bueno, entonces, los pasos que yo daría serían, yo tengo 0,01746 ohm sobre milla, entonces voy a ponerle así para hacer todo con los detalles que corresponden. Esto sería ohm sobre milla, perdón, sobre 1000 pies, porque esta referencia era para 1000 pies. Para mí, bueno, entonces voy a empezar a hacer las multiplicaciones. Primero, tengo que pasar de pie a metro, ¿verdad? Y hay eh, una relación que existe entre pie y metro. Lo que yo sé es que un pie es equivalente a 0,3048 metros. 0,3048 metros. Bueno, ahí pasaríamos a metros. Bueno, ahora tenemos que pasar a milla. Entonces, otra vez hago un factor de conversión donde lo que yo sé es que necesito eliminar metros. Entonces, acá sería una milla y acá sería 1609,315 metros. Tengan en cuenta que no es necesario que memoricen esto, pero a la hora de resolver este ejercicio calculando, porque en un ejercicio va a ser el cálculo de la resistencia, de la inductancia, de la capacitancia y de la conductancia, ¿no? Sería un ejercicio completo. Tienen que tener en cuenta que todos estos parámetros ustedes los tienen que, o estas conversiones tienen que ir manejando en honor al tiempo, ¿verdad? Hacer todos estos cálculos lleva un poco de tiempo y a pesar de que no es tan complicado, igual todos estos factores de conversión hay que tener en cuenta y ir haciendo. Bueno, si hacemos esa multiplicación, a mí me queda, voy a hacer 0,01746 dividido 1000 dividido 0,3048 y eso multiplicado por 1609,315. Bueno, y eso me da el valor de 0,0922, si queremos ponerle así. Sí, voy a utilizar la misma cantidad de
decimales que esto, que es lo que queremos comparar, ¿verdad? Con la resistencia de corriente alterna. Bueno, entonces esto sería 0,0922 ohm voy a cambiar, por milla. Acá estamos hablando, recuerden, de la resistencia en corriente directa, CD. Y ahí hacemos nuestro último paso. La relación entre la resistencia en corriente alterna y corriente directa. Un poco más abajo. Entonces podemos poner así. Tenemos la resistencia en corriente alterna, recordando que estamos hablando de 50 grados centígrados. Los grados lo que no están ahí, correcto. Y lo mismo, la resistencia en corriente continua, R en corriente directa o corriente continua, también a 50 grados centígrados. Entonces, colocamos los valores que, primeramente, el que nos da, que es 0,0956, ¿verdad? Sí, 0,0956 ohm por milla. Lo bueno que ya sabemos que está en la misma unidad de medida y 0,0922 también ohm por milla. Y esta relación sería la que existe entre la resistencia en corriente alterna y corriente continua. Entonces hago 0,0956 dividido 0,0922 y eso me da 1,0369, 37, 1,037 sería. Entonces, la relación en realidad que estamos nosotros buscando es este valor, ¿verdad? 1,037. Bueno, y ahora lo último y lo más importante. Entonces yo digo, el efecto pelicular, porque estamos hablando de la relación entre corriente alterna y corriente directa, o sea que hablamos de corriente alterna, estamos hablando de um, unos parámetros desuniformes a la hora de la distribución de la corriente en el conductor, y corriente directa, estamos hablando de una distribución uniforme. Y esa distribución desuniforme es lo que genera eh, esta corriente que prácticamente circula alrededor del conductor y hace que se cree el efecto pelicular, que es justamente esta variación que existe entre la resistencia en corriente alterna y corriente directa. Bueno, haciendo toda esa previa, entonces yo digo que el efecto pelicular tiene una influencia de 3,7% sobre el valor resistivo. Esta es la respuesta que nosotros estamos buscando. Este valor. Normalmente
el efecto pelicular o el valor de ese efecto pelicular es lo que nos piden los ejercicios. Bueno, muy bien, haciendo ahora un recuento. Ok, terminar el tiempo. Entonces nosotros calculamos primero la resistencia de 20 grados haciendo ρ L sobre S. Y luego el factor de trenzado que es muy importante que nos dio ahí, ¿verdad? Para encontrar ese verdadero valor. Después calculamos la resistencia a 50 grados centígrados. Recuerden que esto estaba eh, asociado a los 1000 pies, perdón, de longitud y estamos hablando siempre del cálculo de corriente continua, de resistencia en corriente continua. Y luego pasamos a un sobre milla para hacer esta comparación directamente. Y ahí descubrimos nosotros que tenemos un valor de 3,7% de efecto pelicular sobre el valor resistivo.